Para mí el desafío aquí realmente no es de carácter económico, yo creo que es de carácter político, pues más allá del modelo económico que se adopte o no, el hecho es que lo que garantizaría el desarrollo del país es la posibilidad de contar con una sociedad donde se tomen decisiones de forma oportuna, a un mínimo de fricción y a través de consenso, ¿no? Eso es fundamental y eso está por encima de si decidimos que el país sea minero o no. Y creo que eso es lo que se ha pasado por alto, esa es mi gran crítica. Entonces, el cierto es que Panamá ha atravesado en fecha reciente tres crisis, ¿no? Y Fukuyama plantea en un momento que para que un país pueda cambiar requiere varias crisis. La pregunta es si estas tres crisis que hemos vivido en un periodo de menos de 3 años realmente es lo que requería el país para de una vez por todas emprender un camino de un sendero de paz, Muy buenos días, estimados redescuchas de todo el país. Saluda Guillermo Ruiz. Bueno, ya estamos de vuelta con Mirador Económico con Horacio Estriví, economista, una de las personalidades más importantes del mundo de la economía y la finanza de este país. Don Horacio, bienvenido, buen día. muy buenos días, Javier y Guillermo, como de costumbre. Todos los viernes. Quiero advertir que este programa está pregrabado. Yo no estoy en el estudio porque estamos en un tema personal, pero don Horacio Estriví amablemente, pues, ha estado con nosotros grabando aquí en el estudio 252 de San Francisco para poder hacer esto un poco que no se nos pierda, porque recuerden que me voy de vacaciones y está con nosotros en la colaboración el ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Muy bien, gracias a Dios. Honrado de participar otra vez con Horacio y contigo en el programa. No, te agradezco mucho. Horacio, estuvimos todos los que estamos aquí en la presentación del día martes de Capital Financiero, en los eventos que realiza Capital Financiero, y tú diste una presentación muy interesante que ha sido muy comentada, porque no fue una presentación puramente económica, sino fue una presentación valorativa desde el punto de vista, por supuesto, tuyo, de la experiencia, sobre ¿vale Panamá más sin minería? Como una pregunta científica, más que como una cosa política. Yo te diría que utilicemos este espacio para ahondar un poco más en esa presentación que diste, que por cierto va a ser reproducida varias veces por Radio Ancon en los próximos días. Horacio Perfecto. Estriví. Perfecto. Sí, mira, efectivamente, más que abordar el tema económico, realmente se aborda es un tema de gerencia política, ¿no? Y el objetivo básicamente es precisamente responder un poco a la pregunta si en realidad Panamá vale más sin minería o no. Y creo que la tesis que se plantea aquí muy brevemente simplemente es que depende de lo que hagamos y de eso queremos hablar en esta presentación. Entonces, la idea es, efectivamente, una vez tomada la decisión que Panamá ha adoptado, analizar un poquito cuáles son, digamos, el contexto dentro del cual se desarrolla esta decisión crítica trascendental, evaluar cuáles son las implicaciones tanto económicas y no económicas, así como digamos, los impactos de corto y de mediano plazo, por un lado, y por otro lado, identificar realmente cuáles son esos constreñimientos en un momento dado que permiten responder a la pregunta si en realidad Panamá vale más sin minería o no. Y creo que nuevamente esto está supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones. Entonces, en ese sentido, entre los antecedentes de la crisis, para entrar en materia, y por cierto, este programa rompe un poco el formato, como pueden ver, hemos entrado en directo en materia, hoy vamos a abordar solamente el tema nacional. Y el propósito es esencialmente, antes de que cierre el año, poder abordar un tema que me parece a mí constituye un antes y un después para Panamá. ¿Cuáles son los antecedentes de la crisis? Bueno, en primer lugar, Panamá es un país que es sabido que ha tenido uno de los más altos crecimientos dentro de la región y eso ha provocado una expansión eh, del Producto Interno Bruto, naturalmente, así como el ingreso per cápita del país. Es decir, el país, quieras o no, más allá de las desigualdades sociales, que sí las hay, el país ha experimentado un sostenido proceso de mejora económica, producto de su crecimiento, entre otras cosas. Panamá se caracteriza por ser una economía muy abierta, contribuye mucho el hecho de que tiene baja inflación por la ausencia de un banco central, contribuye tremendamente el hecho de que se utiliza el dólar como moneda de curso normal y eso ha generado hasta ahora una gran confianza en cuanto a reducir el riesgo cambiario como tal. Pues, además de eso, naturalmente tenemos una posición geográfica que ha sido ampliamente explicado en cuanto a sus ventajas y a sus potencialidades, por cuanto que eso es lo que ha permitido desde épocas de la misma colonia el trasiego de bienes y de personas del Atlántico al Pacífico y viceversa. Es una gran ventaja que se ha ido, si se quiere, desarrollando
a través de políticas públicas, que es lo que ha permitido de alguna forma que surja digamos, los puertos, el canal, el sector bancario inclusive, y hasta también la zona libre de Colón, por citar algunos ejemplos. Ahora bien, ¿qué ocurre? Paralelamente con estas características, si se quiere, y casi como lo que constituye un dualismo, Panamá lamentablemente también ha tenido grandes falencias en ciertas áreas. Y una de ellas, naturalmente, es en el área de la representatividad política, en el de la independencia de los poderes y en la rendición de cuentas. Y lo que la gente percibe son ciertos grados altos de corrupción. Entonces, a esto, como corolario, se le suman eventos muy recientes, como lo son el COVID, que casi se nos ha olvidado que Panamá, dada la crisis que hemos atravesado recientemente y la magnitud de ella, se nos ha olvidado que Panamá atravesó una crisis que es la del COVID en el 2020, en el febrero o marzo. No voy a entrar en los detalles de lo que eso implica, pero sí dejó una secuela importante y lo vinimos reiterando en muchos programas de radio que generaba una cierta sensibilidad, una susceptibilidad social que hacía digamos, que el país, si bien estaba en un proceso de recuperación, presentaba también ciertos riesgos de inestabilidad social. Lo dijimos, podemos echar reverso y buscar varios programas donde ya se había advertido sobre este riesgo, que inclusive algunas veces me dicen, no entendemos tu insistencia en este tema, quizás ahora se entienda. Por otro lado, lo cierto es que además digamos, de las ayudas, la asesoría, los subsidios, las transferencias del gobierno, persiste un serio impacto en cuanto, por ejemplo, al nivel de el desempleo, la informalidad, un creciente déficit en materia de atención pública, en materia de salud, educación, etcétera. Son todos elementos que de alguna forma constituyen rezagos digamos, de lo que ocurrió en el 2020 y que generaron esa sensibilidad, que en un momento dado provocaron la crisis precisamente que se vivió en el país en el 2022, en julio, para ser específico, ¿no? Ahora bien, además de eso, Panamá es un país donde se ha presentado un bajo nivel de innovación, a diferencia de otros países, incluso de la región, que están más avanzados. Panamá aún no presenta grandes avances en materia de blockchain, por ejemplo, o de el fintech, que es la tecnología digital llevada al plano de la finanza. Ahí hay grandes rezagos, grandes atrasos. Siempre hemos sostenido la tesis de que de alguna forma Panamá es un país que se ha convertido en un lugar bastante inamovible, donde hay una resistencia natural al cambio, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características del contexto en el cual se desarrolla esta crisis, ¿no? Pero abordemos un poco algunos aspectos que podríamos considerar que son positivos. Por ejemplo, y que son el resultado de esta crisis que acaba de vivir el país, que podríamos llamar la crisis minera, que se dio a finales de octubre y que entre otras cosas, tuvo como característica que la ciudadanía se movilizó y retomó su capacidad de movilización para poder tener cierta injerencia, cierta influencia sobre materias que son críticas, como en este caso lo es el destino de la minería en el país, no más allá de que estemos de acuerdo o no con la decisión que se ha adoptado, y debemos reconocer que tenemos algunas reservas y las vamos a explicar. El hecho es que hubo una movilización y yo creo que eso es positivo, eso es encomiable y hay que reconocerlo. E inclusive hay una porción de la población que una vez se movilizó y la Corte Suprema de Justicia salió a hacer un anuncio específico de que le dieran tiempo para poder llegar a una decisión. Ese contingente de personas se replegó del cierre de calle y se limitó solamente a manifestaciones, ¿no? Y a protestas a lo largo de calle 50, etcétera. Esto contrastó naturalmente, como vamos a ver, con la decisión que adoptó otro grupo que simplemente optó por simplemente cerrar las calles de plano. Entonces, por otro lado, es bueno que se ha dado a empujones, pero se ha dado un renovado debate con respecto al tema constitucional. Yo creo que eso es sano. Creo que la crítica es aquí que el país debería más constantemente hacer ese tipo de ejercicio, de discusión de las leyes y de las políticas públicas, inclusive, ¿no? Eso creo que es sano. Lo otro es que se activó el clamor sobre la necesidad de políticas que sean ambientalmente más sostenibles. Yo creo que eso también es bueno. Además de eso, la Corte Suprema de Justicia, a mi parecer, rescató un poco de la credibilidad que pareciera afectada, ¿no? Como consecuencia de lo que la gente percibía era la falta de toma de decisiones, ¿no? O la toma de decisiones a veces un poco demorada, que fue el caso de la minería. Es sabido que la Corte Suprema de Justicia se tardó varios años en tomar una decisión, finalmente se adoptó.
pero transcurrió un tiempo y ese vacío legal seguramente no contribuyó a evitar la crisis que el país efectivamente vivió. Entonces, entre los malos, la discusión sobre la minería, a pesar de todo el debate, ha sido bastante simplista, ¿no? No ha habido realmente un análisis, lo que se ha dado es una discusión al calor del momento. El debate más bien se ha caracterizado por la presencia de consignas, ¿no? Un razonamiento un poco frío, sin ninguna profundidad. Por ejemplo, y hasta un poco dicotómico, ¿no? Maniqueo, los ambientalistas versus los malos panameños, los que queremos al país, los que no lo quieren, los que quieren conservar el medio ambiente, los que lo quieren destruir, los economistas de derecha versus los economistas serios, los que quieren a su país, y otra serie de, digamos, de medias verdades que son delicadas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que el cierre de calles en un momento dado fue bueno, fue positivo, entre otras cosas, porque afectó mucho, sobre todo a los ricos, y los ricos lo merecen y los ricos pueden pagarlo, lo cual es una absoluta falacia, y lo sabemos quienes tenemos un mínimo de contacto con la realidad, ¿no? Porque afectó mucho a informales, a pequeños empresarios, etcétera. ¿Qué es lo malo? Es que ha surgido también una especie de discurso antisistema, ¿no? De los grupos organizados, sostienen que, tratando, a mi parecer, de socavar las bases de la democracia, sostienen que ataques contra los medios de comunicación, algo que en Panamá no se había visto, ¿no? Excepto desde Noriega. Desde Noriega no vivíamos esa situación. E inclusive tengo que agregar que no se limita a los medios, sino que también hay un ataque frontal contra las gremios empresariales e inclusive contra las instituciones, ¿no? De paso, en estos días un colega que aprecio, economista bastante vinculado con gremios sindicales, decía que ya no se trata de personas que son o no son de derecha, hablaba de una institución como la Superintendencia de Banco que es de derecha. Por ende, se está dando una creciente ideologización peligrosísima de este debate, ¿no? Por otro lado, también hay una tribalización, hay como un rechazo, como una negación de parte de quienes están a favor del cierre de la minería, tratando de minimizar o de subestimar el impacto económico que sin duda va a tener lugar. Cuando se les plantea que, mira, lo que pasa es que ha aumentado la percepción de riesgo de Panamá, dice, bueno, pero eso no es atribuible a la minería, eso es culpa de la falta de institucionalidad. Y cuando se le dice, bueno, pero es que, mira, eso va a tener un impacto, va a restar 4% de PIB, dice, 4% de eso realmente no es mucho, además el país también por mucho tiempo vivió sin ese excedente económico, por así decirlo. Entonces, sí hay, y eso también es malo, una especie de tendencia a ignorar las consecuencias, a subestimarlas. Y por último, como lo dije hace un momento, la discusión sobre las opciones que enfrentaba el país en materia de minería fueron truncadas, fue blanco y negro, nadie tuvo la oportunidad de plantear y discutir cuáles podrían ser las ventajas de algunos escenarios de tipo intermedio, ¿no? Que fueron un retiro parcial o gradual. Bien, ¿y qué es lo feo? Definitivamente es el cierre de calles, como lo hemos señalado. Y aquí hay digamos, un giro argumentativo que es bastante falaz, que los americanos definen como counterfactual, contrafactual, ¿no? ¿A qué me refiero? Ustedes deben haber escuchado de parte de muchas personas decir, mira, no estamos de acuerdo con los cierres, pero eran necesarios, los teníamos que tolerar, porque de no haber habido cierres, probablemente la Corte Suprema de Justicia hubiera fallado de forma desfavorable y hubiera dicho que no hubiera planteado que era inconstitucional, como en efecto lo hizo. El problema de ese argumento es que es un poco difícil de demostrar o de negar, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrían que haber ocurrido dos condiciones que no ocurrieron. Uno es que la gente no hubiera habido un cierre de calle, y dos es que la Corte Suprema de Justicia hubiera fallado efectivamente en forma distinta a la que lo hizo. Lo que sí no admite discusión algunas es las grandes consecuencias que tuvieron esos eventos, a mi juicio absolutamente innecesarios y constituyen un atropello a la libertad y al derecho de circulación. Tengo que decirlo de forma categórica, ¿no? Entonces, lo otro es que escucho algunos jóvenes ambientalistas plantear que Panamá pudiera ser como Costa Rica, que nosotros pudiéramos enfocarnos en proveer servicios ambientales, ¿no? Y vivir en gran medida del turismo. Hombre, más allá de eso, creo que hay dos consideraciones. En primer lugar, eso requeriría una serie de iniciativas que el país simplemente no ha optado, porque requiere innovación, tecnología, requiere apertura económica y requiere cambios que la población hasta ahora se ha resistido, ¿no? Aceptar. En general, la sociedad panameña, como lo he dicho, es bastante reticente al cambio. Y en segundo lugar, hay otra falacia grande, y es que Costa Rica no podría prosperar si hubiera los cierres de calle. Por ende, lo que quiero destacar es que ningún modelo económico, por noble que sea, por atractivo que parezca, por ambientalista que parezca, es viable si a Panamá no aborda un elemento esencial primero, que es el tema del cierre de calle. Sobre todo por cuanto que constituye un elemento de gran riesgo, en virtud de que bueno, entre otras cosas, por el hecho de que en Panamá se acerca un proceso electoral.
Además de eso, que siempre se ha caracterizado por una gran paz, una gran estabilidad y el respeto de la transición democrática, más allá de que el resultado hayan sido significativos o no en cuanto al diferencial entre el candidato electo y el segundo y el tercero. Y por otro lado, es un hecho también que el país todavía requiere la discusión de temas que son tremendamente críticos y álgidos, como lo son, por ejemplo, el tema de la Caja de Seguro Social, la reforma del programa de invalidez y vejez y muerte. Cuando el riesgo, grave riesgo aquí, argumentativo, es que cuando tú aceptas como válido, como un instrumento de lucha, ¿no? De esto que le llaman, digamos, los baluartes de la libertad, etcétera, que salieron a cerrar calles. El problema es que tú abres un compás para que eso se vuelva a repetir. Y es tremendamente peligroso porque si hoy estás de acuerdo con eso, no veo cómo lo puedes rechazar mañana, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema de principios y por principio hay que decir que el cierre de calle fue innecesario y fue tremendamente costoso y resulta tremendamente peligroso. Peligroso no solamente por el costo que conlleva el sacrificar ahora el 4% por el cierre de la minería o en los 2.000 millones de dólares que ocasionó el cierre por un periodo de varias semanas, sino por el riesgo que eso representa en el futuro, que desestabiliza la imagen del país y su reputación como un lugar seguro para la actividad económica, la inversión y la presencia de capital, ¿no? Entonces, creo que como conclusiones y reflexiones, lo que queremos destacar es precisamente eso, ¿no? Que se requiere más que el cierre de la minería para poder lograr desarrollo sostenible, equidad y sostenibilidad, ¿no? Y eso no va a ocurrir de forma automática. Más allá de que se cierre la mina o no, es un hecho cierto y es que requerimos dos cosas. En primer lugar, o tres, yo diría, rescatar la gobernabilidad del país. En el segundo lugar, adoptar planes de gobierno que van a suponer un cambio y por ende sacrificio por parte de la población, que se rehúsa a este tipo de cambios. Y en tercer lugar, va a requerir estabilidad allá afuera en las calles, porque no hay modelo, ni planteamiento, ni propuesta económica que sea viable, salvo que sea la destrucción del sistema, a la luz de una realidad y es la posibilidad o la potencialidad, lamentablemente, de que vuelva a haber un cierre de calles. Entonces, por otro lado, para mí el desafío aquí realmente no es de carácter económico, yo creo que es de carácter político, porque más allá del modelo económico que se adopte o no, el hecho es que lo que garantizaría el desarrollo del país es la posibilidad de contar con una sociedad, y lo hemos repetido hasta la saciedad, en donde se tomen decisiones de forma oportuna, a un mínimo de fricción y a través de consenso, ¿no? Eso es fundamental y eso está por encima de si decidimos que el país sea minero o no. Y creo que eso es lo que se ha pasado por alto, esa es mi gran crítica. Entonces, el cierto es que Panamá ha atravesado en fecha reciente eh, tres crisis, ¿no? Y Fukuyama plantea en un momento que para que un país pueda cambiar requiere varias crisis. La pregunta es si estas tres crisis que hemos vivido en un periodo de menos de 3 años realmente es lo que requería el país para de una vez por todas emprender un camino de un sendero de paz, pero también de transformación, o no. Y por último, refrescar un viejo adagio que dice que en inglés, a crisis is a terrible thing to waste. Una crisis es terrible el malgastarla y desaprovecharla. Una oportunidad, ¿no? Dentro del problema se ve una oportunidad. Yo tenía una pregunta para ti, sin que esto se convierta, sin intentar convertirte en Nostradamus, aunque yo pienso que parte del perfil del economista es intentar ser Nostradamus. Eh, ¿Qué pasa si nosotros no logramos hacer esto de que estamos hablando? Si no logramos esta estabilidad democrática y social, porque mucha gente no entiende la relación entre la economía y la estabilidad política, ¿no? Que es una relación muy fuerte, muy importante. Pero cuál tú crees que es el riesgo que corremos como nación si no logramos hacer una evaluación exacta de qué fue lo que pasó? Es una interesantísima pregunta y es muy difícil de responder, Javier, te lo quiero decir con absoluta franqueza, pero si tuviera que especular, tendría que decirte lo siguiente, ¿no? Y quizás esta es la dualidad que está presente, el espíritu de esa dualidad presente en esta presentación. Por un lado, tú tienes una situación en donde parece que finalmente triunfó el Estado de Derecho, excepción hecho del cierre de calle, que se ha hecho justicia y que la mina tiene que irse. Eso suena bien, suena atractivo, suena interesante. Pero más allá de las consecuencias que tenga o no, también es cierto algo, y es que
lo que se ha puesto en evidencia es que hay un trasfondo tremendamente complejo aquí y sensible que tiene que ver un poco, primero, con el descontento natural de la gente con el sistema, por lo que percibe es la incapacidad de los gobiernos de proveer las decisiones y los servicios que el país requiere, y que no es un problema de un gobierno, sino de varios que se ha venido acumulando. El déficit en atención pública en materia de salud, educación, son cosas que se han venido acumulando. Entonces, esta frustración ya encontró una válvula de escape, y esa válvula de escape puede ser buena en el sentido de que esto llama a la reflexión de la sociedad y de los gobernantes y los gobernados en la necesidad de buscar soluciones evolutivas, consensuales, progresivas, o voy a llevarnos al camino del despeñadero, como en efecto sucedería si caemos en la frustración, en la incapacidad de los gobiernos sucesivos de atender la población, y le das la cancha a quienes indudablemente han admitido de manera pública que desean, no están de acuerdo con el sistema y desean su transformación, por no decir su erradicación. Entonces sí es una situación, una disyuntiva, es una encrucijada. Sí, el problema que veo es que hay un componente emocional muy fuerte dentro de lo que estamos hablando y yo no estoy seguro que lo hemos superado, ¿ah? Porque el otro día yo estaba hablando con mi psicóloga, este, yo le contaba a Guillermo que yo estaba hablando con mi psicóloga y le decía mi opinión y ella me dijo que desde cuando yo me había visto un retrógrada. Y me trajo la atención tremendamente de que ella utilizara esas palabras porque nos conocemos hace muchos años y me dejó pensando, caramba, pero es que no hay un espacio para disentir de la opinión general porque enseguida te conviertes en el enemigo de la patria, ¿no? Efectivamente, y eso es el malo de aquí, que esto se ha convertido en una discusión de blanco y negro, ¿no? Y por eso he señalado en varias oportunidades que en un momento dado parece que prima más bien un espíritu inquisitorial, ¿no? Como el de cuando se quemaban a las brujas, Eh, una o pregunta, lo que se pensaba que eran brujas. sí, cualquiera mujer que hablaba demasiado ya era una bruja, eso también es parte de la historia. Horacio, siguiendo las reflexiones que hiciste hace un momento, este, tú, ¿cuán viable ves? Y probablemente esta es una pregunta retórica, ¿no? Pero a mí me parece que va a ser sumamente difícil tomar las decisiones de país que necesitamos tomar si no podemos eh, recoger parte de lo que se perdió durante esta coyuntura, ¿no? Mira, si no Por hubiera pasado, ejemplo, perdón, cómo hacemos un cambio de impuestos? ¿Cómo hacemos una estructuración de impuestos? Una reducción de la planilla pública para poder tener la plata para seguir adelante si no nos ponemos de acuerdo. por eso te digo, mira, yo creo que no todo es malo, como te digo, es bueno. Creo que hay una sensibilidad que la opinión pública ha rescatado, digamos, su conciencia. Estoy usando, no estoy queriendo apelar a un término marxista, ni mucho menos, pero creo que la sociedad ha adquirido cierto grado de conciencia sobre la importancia de movilizarse frente a lo que considera que son medidas que no corresponden con la Constitución, que no corresponden con lo que debe ser. Y en segundo lugar, que su capacidad de movilizarse frente a esa necesidad, ¿no? Eso está bueno, eso está bien. El problema es que eso puede seguir transitando hacia un camino que refuerza la democracia, que refuerza la necesidad de un debate y una discusión que hasta ahora no se ha dado. O puede truncarse y continuamos por la senda que de alguna forma hemos descrito también, que es la del maniqueísmo, la intolerancia, y caer en garras del argumento de que efectivamente es sano, es bueno, necesario el cierre de calle. Eso es tremendamente peligroso por el precedente que representa, ¿no? Sería mi respuesta. Interesante. Guillermo, no sé si tienes algún comentario. Perdón, y eso quiero agregarle solamente una Ujú. cosa, si me permite. En cualquier circunstancia, mi pronóstico del resultado de lo que va a ocurrir en materia de gobernabilidad después de las elecciones venideras hubiera sido la siguiente. Vamos a tener un país dividido donde probablemente el que gane va a ganar con un margen relativamente estrecho, probablemente no va a poder contar con la mayoría de la asamblea. Ahora a eso agrégale este trasfondo y ya más o menos tú puedes inferir cuál sería mi pronóstico. No es alentador si no tomamos una medida, digamos, acertada en cuanto a la importancia que tiene adquirir
digamos, un proceso de aprendizaje, cuáles fueron las lecciones que se aprendieron, ¿no? Lamentablemente yo no lo veo. Veo todavía un país tremendamente centrado en ver los árboles y no percibir el bosque. Yo creo, Por Horacio, supuesto. que ya la sociedad pues ha sido dividida. Creo que es la peor. Yo de todo esto, lo peor, ni siquiera es el tema minero, ¿no? Porque al final, para los que no saben, el cobre va a seguir ahí, enterrado. Está ahí. Sí. Eso tarde o temprano alguien lo va a sacar. El problema es que la sociedad terminó tan dividida como yo la vi en final de los años 80. Con la diferencia fue, bueno, que no hay heridos ni torturados, pero dividida está. ¿Cómo se recompone eso? Bueno, fíjate, al país le tomó más de 30 años llegar a un punto donde se podía convivir en paz. Eso se deshizo. Em, Eso se va a tener que estudiar eventualmente. Así que nada. Ujú. Oye, Creo que ha recogido un poco el espíritu de lo que yo quizás no he podido transmitir con la misma, eh, con el mismo No, detalle. Y no, es esa dualidad. Sí, es bueno que nos hayamos movilizado, pero también siento un precedente delicado dependiendo del rumbo que tome esto a partir de ahora, ¿no? así mismo es. Oye, Horacio, te agradezco mucho el espacio y la ampliación, porque creo que esto es una ampliación también de la Sí, presentación que hiciste, muy, muy buena. Y placer. nada, agradecerte este año 2023 y nada, nos vemos el primer viernes del 2024, ¿te parece? Yo primero. Muchísimas gracias y feliz Navidad y feliz Año Nuevo Un a todo el abrazo. público y a Javier ustedes también. Castillo, lo mismo para ti, muchísimas gracias saludos, por la saludos. colaboración. Esta fue Mirador Económico, pero nada más la primera parte, porque ahora continuamos con José Galíndez, vamos a la pausa y regresamos.